de los grandes maestros de los hombres de la Revolución, igual que el catedrático don Pedro Fernández, el cura o el párroco canónigo de la catedral, don Nicolás Calvo. Ahí está Ramón Vieites, este sí ya es nacido en Buenos Aires, también era canónigo de la catedral, y aquel sublime loco que se llamó Fernández Agüero, que puso patas arriba en el año 1821 la recién creada Universidad de Buenos Aires, porque era heresiarca, iba por libre, y por consiguiente causó una serie tremenda de problemas entre el poder político y el poder religioso. En el grupo de profesiones liberales, nacidos en Galicia y asistentes ahí, está don Inocencio Agrelo, el padre del que va a ser gran notario de la Revolución, Agrelo, al que me he referido antes, que también era notario, o don Francisco Seide, que era natural de Santiago de Compostela, de origen alemán, pero que era abogado. Está el padre González Rivadavia, que era abogado. Bueno, y luego en el grupo de hacendados y mercaderes, etcétera, está de la Peña Fernández, que asiste a esa reunión, Marcó del Pont, que a pesar del apellido son de Vigo, y todo el mundo cree que son catalanes, y que fue banquero, consignatario, pero que no participa porque él orió a dónde iban los acontecimientos y decidió escaparse para España con anterioridad. O Jacobo Adrián Varela, con dos hijos fundamentales en la historia inicial de Argentina, don Juan Cruz Varela, político y periodista, y sobre todo Florencio Varela, al que asesina por mandato Rosas cuando éste estaba en Montevideo, o Villarino, o Pereira de Castro, o Los Baliño, Neira y Arellano, era un gran y poderoso hacendado de Buenos Aires, nacido en Galicia, en una aldeíta que se llama Donas, al pie del Pico Sacro, y que llegó a ser una potencia económica en América, y que este sí que fue del grupo antinacionalista, pro-patriota, pro-español, y ya lo adelanto, al que le condenaron a la cárcel, y cuando fue que mataron a aquellos 32 por españoles, no lo de Alza o Alzaga, sino posteriormente, en el año 1812, prefirieron matar a los 32 uno a uno, y en días distintos, y sacaban a Arellano de la cárcel para que contemplara cómo mataban uno a uno a estos, los hijos de la Revolución. Que comandaba en ese momento, me parece que era Saavedra. Bien, esto es para que ustedes vean, se den cuenta de la importancia que tiene la colonia gallega, como la importancia que tiene la colonia vasca o la colonia catalana, y que hay que iniciar estudios en profundidad sobre la presencia de estas colonias y el papel decisivo o no decisivo que han tenido tanto en la financiación como en la realización del proceso revolucionario. Es un tema que se ha olvidado sistemáticamente y es un tema que hay que recuperar. ¿Cuáles son las etapas de la actuación de la colonia gallega? Tengamos en cuenta que, y es lo que destacaron los historiadores gallegos, porque aquello que colma su ego con mayor complacencia, va a ser la presencia de los famosos tercios gallegos en la conquista de Buenos Aires y el intento de conquista del año 1807. 600 gallegos estaban apuntados a estos tercios de gallegos, exactamente como se constituyeron los tercios de Miñones, los tercios vascos, los tercios astures. Es decir, que es curioso observar cómo, llegado el momento de tener que defender el territorio, puesto que el ejército regular era incapaz para todo esto, es curioso observar cómo hay una llamada a la solidaridad étnica.
Es decir, son los vascos, son los gallegos, son, por supuesto, los criollos fundando los patricios, etcétera, el grupo llamado los patricios, o el patriciado, cómo hay una recuperación de algo que tenía que subsistir, puesto que no se le ocurriría a nadie, en principio, organizar un batallón de gallegos si la galleguidad no tuviera algún tipo de presencia. Presencias que seguramente iban por fiestas, iban por celebraciones, exactamente como se hace hoy. Yo no hace mucho estuve en Buenos Aires y me enseñaron un centro, el centro de Betanzos, en donde había una sala inmensa, absolutamente inmensa, que ya no se usa, pero que se usaba para los bailes, puesto que el baile era fundamental para que se conocieran los paisanos gallegos entre sí, y esto como una estrategia para conseguir que se casaran unos con otros. Lo más asombroso del caso no es eso, es que estaba presidida por un santo. Entonces yo le pregunté qué pintaba el santo en un salón de baile. Y me dijo, este es el mejor protector que tenemos porque hace 10 años, cuando terminaron estos bailes, se casaron 40 y tantas familias que se hicieron aquí. Por consiguiente, la galleguidad, como supongo que sucede con los vascos, etcétera, era como un tejido que funcionaba y que fue reaprovechado, reutilizado en este caso, pues para hacer un tercio. Un tercio que no tiene, evidentemente, tantas glorias como Cerviño ha explicado en su libro sobre los tercios, o como otros que están escribiendo libros sobre los tercios de gallegos, en donde parece ser que nosotros hemos ganado la guerra, hemos liquidado los gallegos a los ingleses y gracias al heroísmo de los gallegos Buenos Aires no fue ocupada. Todo esto, evidentemente, es una exageración, es un mito, una mitomanía, que ni siquiera es útil para la creación de los pueblos y cuanto más pronto lo depuremos, más a salvo estaremos de falsificaciones históricas. Pero murieron varios, eso sí es verdad. Luego, hay un hecho fundamental que el profesor Turio destaca y que creo que va a ser clave. Cuando se dieron cuenta, después del año 1806 y 7, de la invasión y del intento de invasión, se dieron cuenta que estas fuerzas eran absolutamente inútiles e incapaces para poder defender el territorio, es la aparición de un ejército regular, los patricios o como quiera que se llame, que es lo que va a determinar muchas cosas. Va a determinar en primer lugar la existencia de un poder, y un poder que va a dictaminar las distintas soluciones en los momentos necesarios. Quien disponga de ese poder del ejército, en realidad puede decir que tiene el poder político. Y en segundo lugar hay una segunda cuestión de tipo económico muy importante, y es que para poder pagar a este ejército de 8.000 personas y 1.200 oficiales, 8.000 soldados y 1.200 oficiales, era necesario un presupuesto muy alto, presupuesto que se dedujo de las famosas remesas que se mandaban a España y por consiguiente se van a quedar ya en Buenos Aires y se van a redistribuir y va a ayudar no poco a la elevación del nivel de vida y por consiguiente va a tener efectos de muy distinta índole la aparición de este cuerpo de ejército. Cuerpo de ejército en donde hay también, por supuesto, varios gallegos. Lo que en realidad motiva la existencia de estas asambleas que duran desde el 22 al 25 es el problema de la legitimidad. No hay otro problema. Como decía Cerviño, cuando le dieron la palabra para hablar en la asamblea, decía, hombre, el rey evidentemente está incapacitado para poder gobernar porque está secuestrado por Napoleón, pero hasta ahora estaba la Junta Suprema, que actuaba en nombre del rey. La Junta Suprema desaparece y se da paso a los consejos de regencia. ¿Y por qué motivo el Consejo de Regencia no ha de tener el mismo apoyo nuestro que tuvo antes la Junta Suprema? Argumentación válida, pero que pone de manifiesto que estaba preparado ya el golpe que evidentemente era necesario dar para acabar la dependencia con respecto a España. Y sabemos perfectamente que el último día se presenta una lista con los que van a constituir la Junta. Y esa lista fue
elaborada, bien sea en casa de Rodríguez Peña, bien sea en casa de Aguirre, por aquellos que van a constituirla y con presidencia en la persona de Saavedra. Hay un problema, pues, de legitimidad. El virrey no puede mandar porque si el rey está incapacitado, el virrey tiene únicamente el poder que el rey le confiere. Si el rey está incapacitado, virrey no puede tener esa facultad. Pero tampoco puede ejercer el poder la Real Audiencia, puesto que, por principio, la Real Audiencia no tiene más poder que la de sustituir al virrey en caso de ausencia. Pero si el virrey no tiene facultad, la Real Audiencia no puede gobernar. No quedaba otra posibilidad más que, por consiguiente, que fuese el cabildo el soporte de la legitimidad. Pero el cabildo, por definición, no tiene más jurisdicción que la ciudad de Buenos Aires y lo inmediato. No puede ser el cabildo quien ejerza el poder vicarial del rey. Y es en ese momento cuando aparece el gran invento de la Junta, que es la que va a cambiar radicalmente todo. No hay ningún gallego, evidentemente, en esa Junta, eso sí, es verdad, aun cuando se hizo en casa de alguno o participó Vieites en la jabonería que tenía en las proximidades de Buenos Aires. Una vez constituida la Junta, ya sabemos cuál fue el proceso. El proceso fue hacer desaparecer los tercios para conseguir la unidad de mando, obligar a prestar juramento de fidelidad, con lo cual esto le significaba para muchos gallegos y no gallegos, sobre todo las autoridades, le significaba algo muy fuerte, obligarles a juramentarse en favor de una nación cuando esta nación prácticamente no existía. Mucho peor era juramentarse para jurar a la propia Junta, lo cual era una contradicción. Y ya se inicia un proceso muy duro y muy fuerte, en donde los gallegos se situaron a un lado y se situaron a otro. Porque en las reuniones asistieron 35 gallegos a las asambleas. Y posiblemente entiendo que es, desde el punto de vista étnico, la minoría más cualificada en número. Y el posicionamiento de los votos es un posicionamiento muy de acorde con lo que resultó después. Con Ruidobro, que decía que lo que había que hacer era, sí, expulsar al virrey, eso por supuesto, pero vamos a esperar que las cosas se tranquilicen, a ver qué pasa en España, y entonces constituir un poder dependiente de España según como resulte la situación en España. Solamente le apoyaron aquellos que formaban parte del ejército e ingenieros. Ningún apoyo tuvo ni de hacendados, ni de clérigos, ni de profesiones liberales. Los clérigos y profesiones liberales se apuntan a la salida de Cornelio Saavedra, que es la salida realmente revolucionaria, o a una parecida que se presentó, no recuerdo ahora muy bien por quién, pero que era un puente para aquellos que tuvieran escrúpulos y pudiesen definitivamente aceptar la salida de Cornelio Saavedra. Porque el voto de Cornelio Saavedra, voy a leerlo, es importantísimo. Por el señor comandante don Cornelio Saavedra se dijo que, consultando la salud del pueblo y en atención a las actuales circunstancias, debe subrogarse el mando superior que obtenía el excelentísimo señor virrey y en el excelentísimo cabildo de esta ciudad. Primera fase. Interín se forma la corporación o junta que debe ejercerlo, junta que iba a presidir él, por supuesto, cuya formación debe ser en el modo y forma que se estime por el excelentísimo cabildo. Y añade, y no quede duda de que el pueblo es el